las almas solas en la sombra de la ciudad esperan una luz brillante, un mensaje de verdad. Todos buscan dirección en un mundo tan vacío, una voz con compasión que les guía al camino. Y por todo el mundo predicar el evangelio. Las almas necesitan una razón para vivir. La tristeza les consume, pero hay esperanza aquí. Una fe que los redime, que les hace revivir. Y por todo el mundo. Si hay algún tema más por ahí pendiente, que yo a veces se me olvidan las cosas, ¿eh? Bueno, muy bien. Quiero leeros, antes de empezar, una palabra que está en Nehemías, capítulo 1. Si alguien se puede poner el ordenador. Si no, yo os la leo, ¿eh? Ahora vendrá Antonio, o vendrá alguien. Nehemías, capítulo 1, verso 3. Aquí Nehemías está preguntando a algunos cómo estaba Jerusalén. Hubo un remanente que fue... Bueno, un remanente no. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido. Tal como los profetas dijeron, el pueblo de Israel fue dispersado, fue llevado preso a Babilonia durante más de 70 años, como dijeron los profetas. 70 años que era como un tiempo en el cual Dios quería hacerles reflexionar al pueblo, pero Jerusalén estaba destruida. Vienen unos de Judá, entre ellos el hermano de Nehemías, Hanani, y le pregunta cómo está Jerusalén. Jerusalén significa la iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Cómo está la iglesia del Señor? Necesitamos saber cómo está la iglesia muchas veces. Pero mira, cómo le contesta este hombre y la información que le da. Y me dijeron, capítulo 1, verso 3, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, porque los babilónicos se llevaron a los príncipes, se llevaron a los sabios, se llevaron a los nobles, se llevaron a los entendidos y dejaron en la tierra a los pobres para que cuidaran la tierra. Pero dice, los que quedaron en la tierra, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Fíjate, cuando nosotros amamos la obra de Dios, cuando nosotros amamos la iglesia, cuando nosotros amamos lo que Dios está haciendo, nos tiene que doler cuando las cosas no van como deberían de ir. Y no lo digo por esta iglesia, lo digo en general. Tenemos que aprender a ser sensibles cuando una noticia viene a nuestro corazón, cuando alguien está pasándolo mal, cuando hay un problema. Dice que cuando hay un problema en el cuerpo, si a ti te duele el pie, todo el cuerpo se duele. No tenemos que ser insensibles a la necesidad del cuerpo. La iglesia muchas veces en general, ¿cómo está la iglesia en general? Llena de pecado, con doctrinas falsas, con mucho pueblo que no entiende, no comprende realmente la pureza del Evangelio y a qué el Señor nos ha llamado. Y nos tiene que doler, nos tiene que doler. Mira cómo Nehemías se duele. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné. ¿Veis? Este hombre amaba Jerusalén. Ese hombre amaba su pueblo. Ese hombre amaba su tierra, el lugar de su nacimiento. Y cuando escucha que los muros están derribados, que las puertas están quemadas a fuego,
que la iglesia está mal, que hay problemas, que necesitamos buscar en oración al Señor. Si queremos que la iglesia se levante como tiene que levantarse, nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Amén. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque es importantísimo que entendamos que nuestro corazón tiene que ser un corazón no de piedra, sino un corazón sensible, un corazón de carne. Dios ya nos quitó ese corazón de piedra, pero muchas veces nos endurecemos por las circunstancias, por los problemas. Ya no oramos por los perdidos. Muchas veces no oramos por la gente que no conoce al Señor. Simplemente quizás nos dedicamos a hacer nuestro devocional, a orar quizás por nuestra familia, quizás a leer un poquito la Biblia, a estudiarla quizás, pero no nos duele en nuestro corazón que hayan tantas personas que están perdidas, que están esclavas del pecado, que están esclavas de la maldad, que necesitan a Jesús en su corazón. Por eso es necesario que la iglesia cumpla su deber como iglesia. Una iglesia que no predica la palabra, una iglesia que no ama las almas, una iglesia que no evangeliza de una forma o de otra, es una iglesia que tiende a morir. Pero cuando nosotros tenemos dolor en nuestro corazón, porque Pablo le dice a Timoteo, quiero que primeramente se ore, quiero que primeramente, y esa palabra primeramente es como algo que tiene que hacerse como lo más esencial, orar por aquellos que están en preeminencia, por los reyes y por todos los hombres, porque el deseo del Señor es que todos los hombres sean salvos. Amén. Ese es el deseo de Dios. Por eso murió Jesús. Porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso murió Jesús. Por ti, por mí. Porque tú y yo estábamos perdidos. Tú y yo estábamos sin Cristo. Créetelo, estábamos en oscuridad, en prisiones de oscuridad, engañados por el diablo, metidos en lugares donde el enemigo nos tenía cogidos, en muchos problemas. Hoy estamos libres, hoy hemos conocido la luz, hoy estamos en Cristo, hoy conocemos la verdad. Pero muchas veces nos olvidamos de cómo estábamos, de cómo venimos al Señor. Nos olvidamos de que un día estábamos también esclavos. No podemos tirarle piedras a la gente porque todas las personas han sido hechas, todas, nosotros y los que no creen en el Señor, todas son hechas a imagen y semejanza del Señor. Todas son hechas a imagen y semejanza. Nosotros la ventaja que tenemos es que Dios nos ha rescatado, ha abierto nuestros ojos, ha quitado la venda y nos hemos trasladado del reino. Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ahora estamos en Cristo, pero no podemos olvidarnos de cómo vinimos y no podemos olvidarnos de los que están fuera, que necesitan todavía conocer al Señor. No podemos olvidarnos. ¿Quién lleva a veces tratados en los bolsillos? ¿Quién es el que tiene ese anhelo, ese deseo de ir a rescatar al que está perdido, al que necesita realmente echarle la mano, cogerlo y sacarlo de ese hoyo donde se encuentra? ¿Cuántos jóvenes hay perdidos, metidos en oscuridad, metidos en droga, donde ellos no entienden, no comprenden? Y si la iglesia no llora por ellos, ¿quién va a llorar por ellos? Y si la iglesia no clama por ellos, si le pide al Señor que sean rescatados, ¿quién le va a abrir los ojos a aquellas personas que todavía no han conocido al Señor? Si la iglesia no tiene carga por la gente que está muerta en delitos y pecados y necesita ser libre, ¿quién lo va a hacer? Los que están muertos no pueden orar por los muertos. Los que están ciegos no pueden orar por los que están ciegos. Y cuando hablo de ceguera, no hablo de ceguera física, hablo de la ceguera espiritual. Y si nosotros no tenemos compasión por la gente, no tenemos compasión por la gente que aún no conoce al Señor y no somos capaces de tan siquiera decirle Jesús te ama, porque muchas veces nos avergonzamos del nombre de Jesús. Muchas veces nos avergonzamos del nombre de Jesús. Decidme si no es real, si es lo que os estoy diciendo en esta mañana. Simplemente nos hemos mirado, nos hemos enfocado en nosotros mismos y creemos que ya somos salvos y ya lo demás no importa. Pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino a buscarte a ti y vino a buscarme a mí. Si la iglesia no ora, las cadenas no se rompen. Si la iglesia no busca a Dios, si la iglesia no ayuna, si la iglesia no intercede, si la iglesia no clama, si la iglesia no predica, ¿quién les va a llevar al Evangelio?
Nos conformamos muchas veces con poner un versiculito quizás en Facebook o en el WhatsApp o en algún sitio, pero nos hemos olvidado de que hay muchos que están perdidos y necesitan ser rescatados de las tinieblas. Por eso murió Jesús. Y el llamamiento de Jesús y el mandamiento de Jesús fue ir y predicar este evangelio. Pero nosotros tenemos que ser realmente esos semilleros, porque cada uno de nosotros somos una semilla viva para que otros puedan conocer a Jesús. Amén. Entonces nos tiene que doler cuando hay gente a nuestro alrededor que necesita conocer al Señor. ¿Por qué la gente no viene a orar? Muchas veces porque no tiene carga en el corazón. ¿Por qué la gente no viene y no ayuna? Porque no hay carga en el corazón. ¿Qué es la carga? La carga es un peso que no te deja dormir. La carga es un peso que no te deja avanzar. La carga es un peso que hasta que tú no la pones delante del Señor y empiezas a derramar lágrimas, porque dice la palabra que los que predican irán sembrando y llorando. Sembrando y llorando, llevarán la preciosa gavilla, sembrando y llorando, irán sembrando, irán llorando, sembrando y llorando. Pues a veces sembramos pero no lloramos por los perdidos. Hubo un predicador que estuvo en África, enviado de misionero por su iglesia en Inglaterra, y después de estar durante mucho tiempo intentando salvar a alguien, e intentándolo de muchas maneras, él quería retirarse, quería ya irse y quería dejar todo el ministerio y dejarlo todo porque no había manera, y envió una carta a su iglesia en Inglaterra y recibió una respuesta porque él quería dejarlo todo. Dice: lo he intentado todo, dijo el pastor, le escribió una carta, lo he intentado todo y no he conseguido ningún resultado. He estado orando, he estado ayunando y no ha habido manera de conseguir que nadie se arrepienta y nadie reciba al Señor. Y al cabo de un mes recibió una carta, una respuesta de su iglesia, y lo único que ponía: inténtalo con lágrimas, inténtalo con lágrimas. Porque cuando no se ama en el corazón, Dios no responde. Dice que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión. Y la compasión es lo que nos lleva a orar y a buscar al Señor para que otros puedan ser salvos. Nos han enseñado de que quizás si somos buenos, si no hacemos ningún daño a nadie, la gente se va a salvar. Pero Jesús lo ha escrito claramente en su palabra: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino. Y pensamos que pueden haber muchos caminos para que el hombre sea salvo. Hay un solo camino. El que tiene a Jesús tiene la vida. El que no tiene a Jesús está condenado, dice la palabra de Dios. Y nos suena fuerte. Quizá no suene fuerte, pero es que no hay dos puertas de salvación, hay una puerta sola. Y Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. No hay dos puertas, ni tres puertas, ni cuatro puertas. No es la puerta de que yo me porto bien, no es la puerta de la religión, no es la puerta del Islam, no es la puerta del budismo, no es la puerta de la cienciología, no es la puerta... No. Es Jesucristo en la puerta, no hay otra puerta. Por eso tenemos que aprender que el Evangelio es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no ha cambiado. Y hoy que quizás queremos cambiar el Evangelio, y las iglesias, en vez de predicar el Evangelio, se dedican a predicar la prosperidad. Las iglesias, en vez de predicar la palabra de Dios, predican humanismo. Hablan de cómo tenemos que ser muy humanos. Pero Jesús no murió por eso en la cruz del Calvario. Jesús tuvo que derramar su sangre porque estábamos en manos del diablo. Estábamos en las manos de Satanás. En las manos de Satanás, que nos movía como le daba la gana. Nos metía drogas, nos metía alcohol, nos metía toda clase de porquerías en el cuerpo, a ver si nuestra voluntad era transformada, cambiada, para poder movernos como Él quisiera. Estábamos en sus manos, hasta que vino alguien y nos habló de Jesús. Pero muchos no han entendido todavía el plan divino. Muchos no han entendido todavía por qué la iglesia está presente. Y la iglesia fue levantada para seguir los pasos de Jesús.
La iglesia fue levantada para seguir predicando el Evangelio y será predicado este Evangelio hasta el fin y entonces vendrá el fin, hasta el final de los siglos, hasta que todo el mundo conozca el Evangelio. Antes las iglesias se dedicaban a enviar misioneros y enviaban misioneros a Asia y a África y a Oceanía y enviaban misioneros por todos sitios. Hoy ya eso de enviar misioneros está bastante alejado. Pocas iglesias lo hacen, pocas iglesias lo hacen. Pero ¿por qué no somos misioneros en nuestro barrio? ¿Por qué no somos misioneros alrededor nuestro? ¿Por qué no somos misioneros? Pero primero clavemos nuestras rodillas en el suelo. Primero clavemos nuestras rodillas en el suelo. Y pidamos al Señor que nos dé esa compasión y ese anhelo y ese deseo de que otros puedan conocer a Jesús. Clavemos nuestras rodillas en el suelo y intercedamos. Y si es necesario, ayunemos para que esos velos, dice la palabra, porque el diablo ha cegado el entendimiento, dice la palabra, ha cegado el entendimiento para que no le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. Y hasta que no oramos y buscamos el rostro del Señor y tengamos compasión en nuestro corazón, Dios no va a hacer nada. Creceremos y quizás tengamos mucho conocimiento y mucho entendimiento, pero no estamos cumpliendo la misión de la iglesia. No estamos cumpliendo lo que el Señor quiere. Hoy Dios por su misericordia nos ha dado 5 almas nuevas. Hoy por su misericordia, pero ¿sabéis por qué? Hace algunas semanas atrás, un lunes, el Señor puso una carga en mi corazón y me habló y me dijo: vosotros ya estáis en el redil, pero tengo muchos fuera que necesitan que entren en el redil. Nosotros ya estamos en el redil. Y yo le agradezco a Dios por haberlo conocido. Yo no era drogadicto, y no digo esto como un fariseo. Yo no tenía muchos vicios, pero dentro de mi corazón, cuando era joven, tenía un vacío. Dentro de mi corazón, aunque yo me iba de discotecas, aunque yo me iba de fiesta, aunque yo parecía que yo era feliz, pero dentro de mí había un vacío. Y yo salía de las discotecas, salía muy contento, muy feliz, pero cuando caminaba por esas calles, yo sentía dentro de mí que me faltaba algo. ¿Qué es lo que me falta? Yo decía, ¿eso es todo lo que hay? Buscaba la verdad. Buscaba en mi corazón porque sabía que tiene que haber un Dios en el cielo. ¿Y sabes quién puso esa semilla en mi corazón? Mi mamá. Mi madre, que siendo católicas, ella cada noche me oraba por las noches y me enseñó a rezar el Padre Nuestro. Y no me iba a dormir yo sin que ella viniera y rezara el Padre Nuestro conmigo en la cama. Parece que una pequeña semilla no hace nada, pero dice la palabra de Dios que la semilla de su palabra es como una semilla de mostaza que, aunque sea pequeña, si es sembrada en buena tierra, a su tiempo va a dar fruto. Y necesitamos sembrar esa semilla en los corazones de otros. Porque dice la palabra que uno es el que siembra, y otro es el que riega, y otro es el que cosecha. Pero tan importante es el que siembra, el que riega, como el que cosecha. Y dice la palabra, vosotros segasteis lo que no sembrasteis, lo que no cosechasteis. Y si nos toca sembrar, habrá que sembrar. Y si tenemos que cosechar, cosecharemos. Quizá lo que tú cosechas hoy es lo que otros sembraron. Lo que tú siembras hoy, lo que tú cosechas hoy y lo que estamos cosechando hoy es porque alguien echó una semilla. A mí me sorprendió mi sobrino Raúl. Está aquí, no me importa decirlo. Pero él venía desde pequeñito, venía con 7, 8 años, yo iba a buscarlo a su casa. Y venía aquí, jugaba y escuchaba la palabra, entraba a la escuela dominical, tenía ese interés, ese deseo. Y parecía que de eso se había perdido. Pero ¿sabes una cosa? La palabra de Dios no se pierde. Y el Señor ha puesto en su corazón el anhelo y el deseo de venir a la iglesia. Le ha pedido permiso al jefe de dejar el trabajo esas 2 horitas, luego las recuperará por la tarde para poder estar en la reunión esta mañana. Fui a visitarlo el otro día y él lo único que tenía en su deseo es el deseo de venir y estar en la iglesia y estar con la familia de Dios. ¿Veis? Las semillas no se pierden. Pero hay que regar las semillas con lágrimas. Hay que regar las semillas con el corazón.
Cuando los jóvenes hacíamos y subíamos a las 8 de la mañana, jóvenes, más de 25, 30, 40 jóvenes subíamos a una montañita que había arriba, aquí en Las Martinas, aquí en Tarrasa. Desde allí orábamos y poníamos las manos, y extendíamos las manos y orábamos por toda la ciudad, y bendecíamos la ciudad. Nos metíamos luego dentro y empezábamos a interceder por otros jóvenes, y empezábamos a quebrantarnos, a llorar, a derramar lágrimas por ellos. Y cuando ellos estaban tocados y estábamos orando y estábamos buscando al Señor, yo le decía, vamos a abrazar a esos jóvenes en el espíritu que están perdidos. Vamos a abrazar a esos jóvenes que están metidos en hoyos, que están en discotecas, que están metidos en drogas, que no pueden salir, que quieren ser libres. Vamos a amarlos desde aquí. Porque sabes una cosa, cuando tú amas, el amor es como un amplificador de una onda que tú no la ves, pero que está alcanzando el corazón de muchos. Porque somos receptores. Y sabes, Dios es amor. Y lo único que recibe claramente nuestro corazón es el amor. Y cuando nosotros amamos, ese amor, aunque esté lejos, se recibe. Cuando tú amas a alguien, aunque esté lejos, aunque no lo vea, pero si tú lo llevas en tu corazón y lo amas, esa persona recibe ese amor, aunque esté lejos. Ya puede estar en Sudamérica, ya puede estar en Oceanía, ya puede estar en Shanghái, la China. Si tú amas a esa persona, si tú amas ese amor, porque somos receptores del amor de Dios. Pero ¿sabes lo que hizo el diablo? Cortó la comunicación con Dios para que no podamos recibir su amor. Pero la iglesia somos emisores del amor de Dios. La iglesia deberíamos ser emisores cuando nuestras rodillas se doblan, cuando nuestras lágrimas empiezan a caer, orando por aquellos que necesitan al Señor, por nuestra familia, por la gente que no conoce a Jesús. Y yo os digo que si hacemos eso, Dios va a empezar a hacer un cambio. Y vamos a ver gente viniendo al altar a convertirse, a recibir al Señor. La iglesia no ha entendido todavía cuál es el propósito de la iglesia. ¿Por qué te llamó el Señor? ¿Por qué te llamó el Señor? El Señor no te llamó a que tú fueras un gran estudiante de la Biblia, porque la Biblia... ¿Sabe lo que dice el libro de los Hechos? Te lo voy a decir. Jesús empezó a hacer y luego a decir. Porque primero viene el hacer y luego viene el decir. Leen el libro, capítulo del libro de los Hechos. Ponme Hechos 1:1. Y muchas veces simplemente lo nuestro es decir, pero no hacemos. Y no sirve nada decir sin hacer. Porque si Jesús hubiera venido solamente con su palabra y no hubiera muerto en la cruz, no serviría de nada. Pero Él vino como hombre y murió en la cruz para demostrarnos que Él nos amaba. En el primer tratado, oh Teófilo, porque el que escribe el libro de los Hechos es Lucas, y el Evangelio de Lucas también le habló a Teófilo, un gobernador, un principal de la sinagoga, no sabemos, era un hombre importante. Dice, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, ¿qué dice? A hacer y a enseñar. Porque primero se hace, se demuestra, se sirve, te entrega y luego enseña. Enseñas lo que estás haciendo. Porque no se puede enseñar lo que uno no hace. Porque si no seríamos hipócritas y mentirosos. Uno tiene que enseñar lo que hace. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en nuestro corazón el anhelo y el deseo de hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Vamos a hacer las cosas bien. Y cuando algo no esté bien, porque caemos, porque pecamos, porque somos humanos, porque somos tentados, porque nadie es perfecto, porque no hay nadie santo fuera de Jesús. Y si somos santos, somos santificados por medio de Él. Y si hemos caído, es tiempo de levantarse y pedirle perdón al Señor, pero que no nos aparte el mismo diablo del camino. Porque el diablo viene para robarnos todo lo bueno que tenemos. El diablo viene para robar, matar y destruir. Por eso no te lo olvides de que si nosotros empezamos a buscar al Señor y empezamos a orar, y si tenemos el anhelo
de predicar el Evangelio. Yo no digo no, el Evangelio hay que predicarlo en el trabajo, en la parada del autobús, en la calle, cuando hables con tus amigos, en tus conversaciones. El Evangelio no es condenar a los demás. El Evangelio es: aquí tienes mi mano, aquí tienes mi vida. Si necesitas ayuda, aquí estoy. Ese es el Evangelio real. El Evangelio real no es el Evangelio que señala el pecado. El Evangelio real es aquel que te sana y te quita del pecado. Porque el Evangelio de la ley era: Señor, hemos visto a una mujer que estaba en adulterio y la ley dice, Señor, tú lo sabes muy bien, Jesús, lo sabes muy bien, que hay que apedrearla. Pero Jesús no vino a apedrear a nadie. Jesús dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y dice que todos empezaron a traer un espíritu les trajo una convicción de pecado a cada uno de ellos. Y empezaron a irse. Porque quizás más de uno se había acostado ya con aquella mujer, con esa prostituta. Hasta que se quedó solo el Señor. Y le dijo a la mujer: ninguno te acusa, ninguno te condena. Yo tampoco te condeno. Ve y no peques más, para que no te venga algo peor. ¿Te das cuenta? Él primero nos da la mano, primero nos saca del hoyo. El Evangelio es eso, el Evangelio es amar a tu enemigo. El Evangelio es perdonar a los que te han hecho daño. El Evangelio es ayudar al necesitado. El Evangelio es ayudar a los huérfanos, a las viudas. El Evangelio es tener impacto a través de nuestros hechos en la gente que nos rodea. El Evangelio no es un extremismo. El Evangelio es muy sencillo cuando somos humildes de corazón. El Evangelio es muy sencillo cuando somos el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Y tenemos que ser el reflejo de Jesús en nuestras vidas. Vamos a leer en Lucas 24, del 13 al 18. No sé, estoy muy tocado por el Espíritu esta mañana. Estoy muy tocado. Me iría a un rincón y me pondría a orar y a buscar al Señor. No sé. Yo sé que está la presencia del Señor aquí en esta mañana. Dice: he aquí dos de ellos, Lucas 24, del 13 al 18. Dice: he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, a 30 kilómetros aproximadamente. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no les conociesen. Y les dijo: ¿qué plásticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llama Cleofás, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido estas cosas? ¿Que no ha sabido las cosas que en ellas se han acontecido en estos días? ¿Sabes las veces que Jesús se ha puesto a caminar contigo y tú no te has dado cuenta? ¿Sabes las veces que Jesús te ha ayudado a salir de los problemas graves? Quizás te ha librado de la muerte tantas veces. Yo conocía a un chico que venía de Perú y me decía: oía silbar las balas y ninguna me tocaba. Y sabía que estaba el Señor conmigo. Cuando yo me convertí, me di cuenta, guardado de la muerte. ¿Cuántas veces me había guardado de las cuchilladas? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado quizás de un accidente? ¿Cuántas veces el Señor te ha librado de una enfermedad? Pues ¿sabes una cosa? Estos dos discípulos, cuando Jesús fue crucificado, les vino una depresión tan grande, porque parecía que el mundo se había derrumbado delante de ellos, porque ellos esperaban otro tipo de libertador.
Ellos esperaban un Mesías que los libertara del ejército romano. Ellos esperaban un Mesías que iba a engrandecer a Israel, que iba a engrandecer el reino de Israel y que, como habían prometido los profetas, el Mesías vendría y levantaría un reino que sería poderoso y que engrandecería a Israel. Sin embargo, ellos no se dieron cuenta de que el Mesías no vino en esa condición. Y ellos dijeron: ¿cómo puede ser este el Mesías si lo han asesinado en una cruz? ¿Cómo puede ser este el Mesías? Dice que han resucitado, pero vete a saber si eso es verdad. Porque nosotros esperábamos a un libertador. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos una idea equivocada de quién es Jesús, cuando nosotros tenemos una idea equivocada de quién es Él, a qué vino Él y por qué vino Él, muchas veces nos vamos a sentir defraudados como los dos que estuvieron en el camino de Emaús. Porque esos estaban defraudados. Defraudados porque habían entendido a un Cristo humano. Se habían hecho una realidad humana en vez de leer en la parte espiritual. Porque la Biblia es espíritu y sus palabras son espíritu. Y tenemos que entender que Cristo no viene de la manera que tú crees que viene muchas veces. A veces vienen pruebas en nuestras vidas y no entendemos por qué vienen las pruebas. Pero entendemos por medio de la palabra que todo lo que el Señor hace nos ayuda bien. Amén. Te voy a leer esto. ¿Cuántas veces Jesús ha caminado con nosotros y no nos hemos dado cuenta de su presencia? Nos ha ayudado, ha cuidado de nosotros, ha traído sus pensamientos a nosotros y sin embargo hemos estado ausentes. De muchas y diversas maneras Dios se manifiesta en nuestras vidas. Tienes que hacer balance, un recorrido, y nos vamos a dar cuenta quizás las veces que ha salvado nuestra vida, de las veces que nos ha ayudado. Nuestros ojos se abren cuando nos acercamos a la palabra de Dios y Él se revela a nosotros. Hemos razonado con la fe desde la perspectiva humana sin darnos cuenta de que nuestros pensamientos no son sus pensamientos y que Dios no obra en nuestros sentidos físicos, sino que Dios obra en nuestro interior. Dios obra en nuestro interior. No te hagas una idea, porque nosotros no tenemos que utilizar a Dios. Y cuando nosotros utilizamos a Dios para nuestros propósitos, somos defraudados. Y cuando somos defraudados, decae nuestra fe, nos enfriamos, nos apartamos muchas veces del Señor. Pero porque no hemos entendido el verdadero propósito. Y Dios tiene un propósito con nosotros, de que nosotros seamos siervos, no de que nos sirvamos de Dios. Una cosa es que nosotros, Señor, ayúdame, Señor, dame, Señor, protégeme, Señor, necesito, Señor, que no tengo, Señor, que mi familia, Señor, que mi casa, Señor, que... Y estamos usando a Dios como un amuleto para que Él provea todo lo que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando vienen los problemas? ¿Qué pasa cuando viene la enfermedad? ¿Qué pasa cuando viene el tiempo de crisis? ¿Qué pasa cuando vienen esos momentos de angustia? A veces la iglesia se hace un reflejo ahí y dice: no, la iglesia no va a pasar nunca por la gran tribulación. Hermano, ¿qué no pasaron tribulación los que pasaron por la Segunda Guerra Mundial, que murieron más de 70 millones de personas? ¿Qué no pasaron por tribulación en la Primera Guerra Mundial, cuando hubieron miles y miles y millones de personas que murieron por las bombas, asesinados? Y pensamos que no, la iglesia se va a librar. No, el Señor nos va a librar de la prueba, porque se va a llevar a una iglesia, y aparte, aunque nos corten la cabeza, vamos a estar en la presencia del Señor. Porque ni la vida, ni la muerte, ni principado, ni todo lo creado, ni lo porvenir nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces tenemos que entender que tenemos que estar preparados para las crisis. Tenemos que estar preparados para los momentos difíciles. Porque si no estamos preparados para los momentos difíciles, cuando venga el día de la prueba, y tú te has hecho una imagen de un Dios que te va a ayudar, de un Dios que va a estar siempre contigo, no, a veces es necesario pasar por medio de la tribulación, porque dice la palabra que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Es necesario, a través de muchas tribulaciones, a través de muchos problemas.
Pero es que el Señor tiene que probar nuestra fe, porque nuestra fe tiene que ser probada como el oro. Pero hoy los cristianos son de mantequilla. A los cristianos hoy no lo puedes tocar. A los cristianos no se les puede decir las verdades hoy. El cristianismo de hoy es un cristianismo tan diferente al cristianismo real de aquellos hermanos que murieron quemados vivos, donde Nerón los ponía en las cruces y servían simplemente de alumbrado. Les pegaban fuego. A nuestros hermanos los ponían en las cruces, les pegaban fuego vivos y alumbraban las fiestas de Nerón. Entraban a los campos y a los coliseos romanos y entraban cantando y de rodillas buscaban a Dios. Cuando la iglesia busca solamente su propia satisfacción, la iglesia ha fracasado. Cuando la iglesia no se da cuenta de que este mundo es un mundo problemático y que estamos aquí para hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia entre el mundo y nosotros, porque nosotros tenemos una esperanza viva. Y ni la muerte podrá apagarnos, ni la muerte podrá separarnos del amor del Señor. ¿Y qué si viene la persecución? ¿Y qué si vienen las guerras? ¿Y qué si viene tanta crueldad como este mundo viene con tanta crueldad? ¿Dónde estará nuestra fe? ¿Dónde estará nuestra fortaleza? ¿Dónde estará? Cuando un simple resfriado muchas veces nos deja en la casa, cuando simplemente cualquier cosita ya, porque hace un poquito de frío, porque hace un poquito de calor, porque hoy no me he levantado con el pie izquierdo, hoy no me reúno, hoy no voy a escuchar la palabra, hoy no voy a la iglesia, hoy me quedo en la casa. Cristianos, un cristianismo tan apagado, tan difícil, y cuesta reconocer a los verdaderos creyentes. Cuesta reconocer. Lucas 24, 21. Estos discípulos escucharon de milagros. Estos discípulos vieron a Jesús en sus días. Estos discípulos escucharon sus palabras, sus creencias, pero estaban errados, porque ellos pensaban que el Mesías iba a hacerlo todo de una manera terrenal y que iba a ser instantáneo. Y se encuentran a un Jesús humilde, que se sienta en una borrica, que lo cogen, que lo apalean, que lo magullan, que le insultan, que le arrancan la barba, que lo crucifican, y que encima están los fariseos allí hablándole y diciéndole: si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz para que veamos que tú eres el Cristo. Siempre necesitamos ver algo, o siempre necesitamos una señal, porque queremos quitarnos. No estamos viendo realmente que la esencia del cristianismo, que la esencia de Jesús está en el corazón y no está a la vista. Y queremos creer muchas veces por lo que vemos y por lo que nos ha hecho el Señor así de bueno. No, hermano. Nuestro Cristo murió en una cruz para demostrarnos que quizás tendremos que pasar por aflicción y por problemas y por angustia. Dice: en el mundo tendréis aflicción. No dijo: en el mundo tendréis prosperidad. No dijo: en el mundo tendréis la mejor casa. No dijo: en el mundo tendréis el mejor coche. No dijo: en el mundo tendréis los mejores. No, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, 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 confiad. Es que este evangelio no llena las iglesias. Ya lo sé, ya lo sé. Por eso se apartaron tantos de Jesús. Por eso 5.000 le seguían y querían hacerlo rey, pero porque habían comido, porque habían recibido un beneficio. Pero en el día de la prueba, y cuando Jesús se vuelve y empieza a hablarle y a decirle: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome la cruz cada día. Y el tomar la cruz, ellos sabían lo que significaba tomar la cruz, porque tomar la cruz significaba: voy a la muerte. Tomar la cruz significaba: voy a ser crucificado. Tomar la cruz significaba: voy a ser sacrificado, voy a morir. El que quiera ser mi discípulo, tome la cruz. Téngase ya por muerto.
téngase ya por muerto, estando en vida. Pero tenemos tanto orgullo muchas veces que no queremos que nadie nos insulte, no queremos perder amistades, no queremos perder relación con los demás, porque si yo le digo a aquella persona que yo soy de Cristo, en este mundo donde todo está permitido, en este mundo donde todo es lícito, en este mundo donde ya hasta las Naciones Unidas ha reconocido ya los pecados más graves, en este mundo donde la gente se casa con muñecos, donde la gente se casa con robots, donde la gente puede hacer sexo con los animales, en este mundo, ahora yo llego y digo que soy de Cristo, ¿qué van a pensar de mí? Mejor me callo, mejor no le hablo, mejor no digo nada y mejor sigo mi camino. Pero ese no es el Evangelio real. El Evangelio real dice, en mi nombre vais a ser aborrecidos. Por mi nombre seréis aborrecidos. Y seréis aborrecidos por las gentes. Seréis aborrecidos por la gente no os va a querer, la gente va a rabiar cuando habléis. Y como rabiaron con Felipe y con Esteban rabiaron y cogieron piedras y lo mataron y lo apedrearon. Y cuando Jesús dijo que Él era el Hijo de Dios, también quisieron coger piedras y matarlo. ¿Pero quién? ¿Quién es el que se mete hoy en esos lugares para que su brazo ayude a otros a salir de la maldad? Yo y mi esposa íbamos a rescatar a drogadictos y yo iba a buscarlos con el coche. Se pinchaban, metiéndose heroína por las venas. Tenían un perro, eran unos fajos, estaba todo lleno de porquería del perro. Ni recogían la porquería del perro pastor alemán que tenían allí. Discutían entre ellos, chillaban, gritaban. Y ella llegó un día, mi esposa, y le dijo, tenemos ahorrado un dinero, porque ya empezaron a quitarse del vicio. Pero antes de que ellos empezaran a quitarse del vicio y empezaran a quitarse de las drogas, mi Menda y yo, y con mi esposa, teníamos que ir a esos bajos allí en la calle ancha, bajando las escaleras, que era un segundo hacia abajo, y sacarlos de las escaleras, subirlos al coche, a los dos discutiendo en el coche, esperar que ellos dejaran de pincharse, y entre medio del coche yo conduciendo y ellos peleándose en el coche, pero trayéndolo a la iglesia, para que ellos conocieran la palabra de Dios. Porque el Señor le dio una palabra a mi esposa de que él iba a salir sano, iba a salir de las drogas. Y él salió de las drogas, ella murió de sobredosis, porque volvió nuevamente a drogarse. Os digo, hermanos, que muchas veces no nos damos cuenta que el Evangelio tiene un precio. Que el Evangelio no es simplemente estar sentado escuchando la palabra, sino que nosotros somos siervos de Jesucristo. No sé si me habéis oído, somos siervos de Jesús. Dios no es el siervo y nosotros, no. Nosotros no somos los que, no nos servimos de Dios. Dios se sirve de nosotros. ¿Lo habéis escuchado? No nos servimos de Dios. Dios se sirve de nosotros para hacer su obra, porque no son nuestros sueños lo que Él concede, son sus sueños. Es el sueño de Dios. Dios quiere una iglesia que es diferente, una iglesia que ame a los perdidos, una iglesia que busque su rostro, una iglesia que no se quede quieta en medio de la necesidad. Claro, eso se necesita estar bien tocado por el Señor. Para eso se necesita estar muy tocado por el Señor. Para eso se necesita haber conocido las profundidades del infierno. Y a veces hay que conocer las profundidades del infierno para poder saber lo que Dios ha hecho en tu vida. Y muchos de nosotros hemos sido criados entre pañales, entre algodones. Y los algodones y los pañales sin disciplina, sin que nos muevan mucho. Y no muevan mucho a ese creyente, porque si le dices algo que no le gusta, se va de la iglesia. No le digas algo que no le guste mucho, porque si no se va. Hermano, es que el Evangelio no es agradable. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es sufrido.
Hoy dice el libro de Apocalipsis que hay muchos que se llaman apóstoles y no son apóstoles. Y Pablo decía, yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Yo llevo los latigazos en apedreamiento, en mazmorra, en ayuno. Yo llevo en mi cuerpo las marcas del apostolado. Y muchos son apóstoles, pero apóstoles de hoteles de 5 estrellas. Apóstoles de limusina. Apóstoles que si no les das 5.000 euros para predicar en una iglesia no te vienen a predicar. Apóstoles y ministerios que se llaman ministerios de música y musicales, que todo lo que hacen es sí, cantan muy bien. Sí, que cantan muy bien. Hoy como cantan, hoy qué canciones más bonitas, pero todo es un círculo de comercio, de publicidad, de dinero, No. Llama tú a un grupo de estos, llama a un grupito de estos tan importantes que vengan a una iglesia donde hay solamente quizás 70 o 80 personas. No te van a venir, no te van a venir, porque te van a decir que ellos necesitan un estadio. Cuando Benny Hinn venía o va a algún sitio, lo primero que les dice, quiero un coro de 1000 personas como mínimo. Quiero tanto dinero por venir. Quiero un hotel en tal sitio. Y quiero. Vino aquí a Tarrasa. Yo estuve recogiendo las ofrendas. Bueno, recogiéndolo, contando las ofrendas. Y en las ofrendas había hasta relojes y anillos de oro y había de todo. Y contaban los sobres 2 o 3 veces por si se había quedado algún billete dentro. No vaya a ser que perdamos algún dinero. Y uno de los que estaba con ellos, le dijo a uno de los responsables de la iglesia, ¿tú ves todo esto? Esto es un negocio. Esto es un negocio. Uno de los mismos que estaba con ellos. Esa es la iglesia que vemos donde, cuando tú veas que hay miles y miles, tenemos una iglesia grandísima en Estados Unidos, y ¿sabes cómo empieza el culto del pastor? Con un chiste. Siempre empieza el culto con un chiste. Siempre. Unos jovencitos que está en un estadio muy grande. Su padre fue un gran hombre de Dios y él cogió el relevo, pero empieza con un chiste. Y no habla nunca, prácticamente poquito, de Jesús. Todo es prosperidad y todo es humanismo y todo es... No habla nunca del pecado, ni de la santidad, ni de buscar a Dios. Hermano, la iglesia del Señor no es esa. La iglesia del Señor es una iglesia donde cada uno tiene que tener claro en quién ha creído. Tú tienes que tener muy claro en quién has creído. ¿Quién es el que te ha salvado? ¿Quién es el que murió en la cruz? Y que no te engañen con palabras para persuadirte. El Evangelio tiene un precio y hay que pagar ese precio. Porque a ver si no es pagar un precio el que quiera ser mi discípulo, tome la cruz cada día y sígame y niegues a sí mismo. Dime si eso no es un precio a pagar. Dime si no es un precio a pagar cuando Jesús dice, todo aquel que toma el arado y mira para atrás no es digno. Dime si no es pagar un precio cuando Jesús le dice, Señor, déjame que entierre a mi padre y luego te seguiré. Y le dice el Señor, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú sígueme y predica el Evangelio. Dime si no es pagar un precio el tener que dejar muchas cosas por seguir al Señor. Por eso muchos simplemente se conforman. Hermano, y gloria a Dios, que ojalá tuviéramos mucha iglesia, pero yo no voy a dejar de predicar la verdad. ¿Por qué? Porque cuando te venga el día de la prueba, ya acabo, cuando nos venga el día de la prueba, tú tienes que estar tan firme como cuando Dios te bendice. Cuando Dios te bendice, dale gracias a Dios por la bendición. Y cuando estés en la prueba, dale gracias a Dios porque Dios te sacará de la prueba. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Aleluya. Levanta tus manos ahí, ora conmigo, venga.
Levanta tu oración ahí. Mira a ver si realmente tu conversión es una conversión real. Mira a ver si realmente todo lo que hay en nuestros corazones está todavía marcado por Jesús. Pues yo quiero llevar las huellas de Jesús en mi corazón. Yo quiero llevar las marcas de Jesús dentro de mí. Yo quiero responder al llamado de Jesús. Yo quiero responder a tu llamado, Jesús. Yo quiero responder a tu palabra. Yo no quiero, Señor, que tu palabra me resbale, que tu palabra me salga, Señor, por el otro oído, que no me haga, Señor, pupa. Tu palabra dice, Señor, que es como una espada, que atraviesa, que penetra, que corta. Señor, que tu palabra en esta mañana, que ha sido sembrada en el corazón de tu pueblo, tenga efecto, Señor. Que seamos hombres y mujeres sinceros, hombres y mujeres de verdad, hombres y mujeres que hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón a tu servicio, Señor. Que somos tus servidores. El Señor, te decimos que tú eres el Rey, te decimos que tú eres nuestro Señor, pero quizás no te servimos ni te consideramos, Señor, cuando tú nos das órdenes. Que estén nuestros oídos abiertos para escuchar tu palabra. Que estemos, Señor, predispuestos. Y si tenemos que pasar por el valle de sombra y de muerte, Señor, sabemos que tu vara y tu callado nos van a sostener, Señor, y nos van a dar aliento. Le damos gracias por todo, Padre. Bendice a tu pueblo. Llévalo, Señor, esta mañana, Padre, y esta semana sea una semana de victoria para cada uno de nosotros. Y sigue, Señor, dándonos el poder y el privilegio de poder predicarle la palabra a muchos. Ábrenos puertas para que muchos puedan ser alcanzados. Padre, gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios os bendiga, hermanos, y muchas gracias por todo. Adelante.